Bueno, muy bien, gloria a Jesús. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, saludamos a nuestros afectos, a nuestros hermanos, a la preciosa iglesia de Jesucristo, a la que tenemos la maravillosa responsabilidad de bendecir, de cuidar, de nutrir, porque de hecho el Señor nos capacitó por medio de su Espíritu con dones, con talentos, con capacidades, con virtudes, muchas atribuibles a nuestro desarrollo personal, muchos de ellos atribuibles, y creo que con acierto, al esfuerzo personal, al estudio, a la búsqueda de una capacitación mayor, de una mejoría personal, de un desarrollo personal que siempre es bienvenido. Pero hay otras que claramente no son el resultado de una virtud humana, sino que son el resultado de una bondad divina, ¿verdad? Y es así en donde el Ruaj de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos capacita con dones, con talentos, con capacidades, con virtudes divinas, no para nuestra jactancia, no es para nuestro deleite, sino para edificación de los santos, para edificación de nuestros hermanos, de nuestros afectos, de aquellos a quienes Dios nos puso y nos hizo parte de. Eh, por lo tanto, poder recordar aquel episodio lamentable en donde a causa del error, a causa del pecado, a causa de la transgresión, Caín, Caín prestó su corazón para establecer en él estructuras de maldad, lo cual a la hora de presentar una ofrenda a Jehová, la escritura relata cómo el Señor recibió con agrado la ofrenda que Abel presentó a Jehová, pero vio con desgano, vio con rechazo la ofrenda de Caín, y a causa de eso, eh, la envidia, los celos, la bronca, casi que te diría que el odio, que ya venía carcomiendo el corazón de Caín, se prestó para su máxima expresión. ¿Y cuál es esa máxima expresión? Bueno, ni más ni menos que la violencia hacia nuestros propios prójimos, ¿verdad? Cuando la propia escritura dice exactamente lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo dijo que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, que tengamos en mayor estima a los demás, que, bueno, cuando habla acerca de ese vínculo primario como es el vínculo de la familia, ¿verdad? De esa institución formalizada y concebida desde el Génesis para acá, por un hombre y una mujer biológicamente conformados como tal, no autopercibidos. Eh, el Señor llama, ¿verdad?, al varón a ver a su esposa como un vaso frágil y cuidarla, velar por ella de una manera casi que preciosa, casi que divina, porque en definitiva todo se resume con esa expresión de que ya no somos uno, no somos dos, sino que somos uno. Por lo tanto, esa necesidad visceral de poder entender de que cuando yo formo parte de un cuerpo, no puedo hacer otra cosa más que cuidarlo. Cuando yo formo parte de una institucionalidad, de una legalidad, de una formalidad, no puedo tener otra actitud, no debería de tener otra actitud más que de cuidarla,
y velar por ella. Y ha sido luego de un tiempo sustantivo de estar bastante ausente de las redes, este, eh, por razones personales, pero, pero motivado por una amada hermana, motivado por eh, motivado por una hermana a quien amamos mucho, a quien tenemos en una muy alta estima, y a quien consideramos eh, una persona de muy alta estima para nosotros. Eh, bueno, nos hizo ver algunas realidades y nos hizo entender eh, algunas situaciones que a veces cuando alguien está sumido eh, en determinada peregrinación espiritual y a veces no lo está resolviendo de la mejor manera, no lo puede ver con claridad, no puede verlo con la claridad que entendemos que debería de tenerlo. Y bueno, bendito sea Dios, que ella cumplió a cabalidad con ese rol, y eso tiene que ver con la de nutrirnos de lo necesario para estar a la altura de los tiempos presentes. Y ese tiempo presente no es ni más ni menos que seguir siendo funcional a los propósitos del reino, por lo tanto a los propósitos de Dios, y eso tiene que ver con la de seguir estableciendo por medio del Espíritu Santo una cultura que es la cultura del reino de los cielos. Yo no dejo de maravillarme y no dejo de siempre poner sobre la palestra, siempre de proponer ámbitos de entendimiento y de razonamiento, no solamente espiritual, sino también intelectual, porque, porque a modo de ejemplo el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 3, dice, eh, bueno, esta versión textual dice, ante los cuales sus discípulos, está hablando de Mashiach, también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas decisivas, indubitables, y se les apareció durante 40 días para hablarle de las cosas concernientes al reino de Dios. Otras versiones dicen al reino de los cielos. Es indistinto, por no decir de que es exactamente lo mismo. A mí me genera una enorme reflexión el hecho de que el Señor, luego de haber padecido, luego de haber sufrido, luego de haberse negado a sí mismo, luego de haber sido vituperado, luego de haber sido víctima de un escarnio, luego de haber sido víctima del mayor oprobio que creo que puede existir, que es el haber venido a traer salvación a un pueblo que lo terminó rechazando. Es una cosa inconcebible, pero bueno, sería necio no reconocer de que el Señor esas cosas ya las sabía, y a una conciencia el Señor así lo dejó establecido. Por lo tanto, uno frente a esa expresión divina no puede más que decir sí y amén. No hay mucho más para decir. Por lo pronto, una vez más, nos permitimos la reflexión que creo que de una manera muy rápida, sin entrar en mayores profundidades, a mí no deja de generarme una profunda reflexión el hecho de que el Señor haya, luego de haber padecido, ¿verdad?, permanecer con sus discípulos 40 días, ¿verdad?,
el número 40 tiene una connotación especial. Hay algunos maestros que hablan de que el 40 tiene que ver con una prueba permitida por Dios para, para establecer sus verdades eternas y para dejar expuesto en definitiva lo que había en el corazón de aquellos que hemos sido puestos en esa diligencia. Por lo tanto, bueno, de más está decir esos 40 años que el pueblo de Dios estuvo dando vueltas en el desierto, estuvo siendo siguiendo con esa premisa, estuvo siendo, bueno, formalizado por Dios, probado por Dios, dejado en evidencia de parte de Dios para ver en definitiva qué era lo que había genuinamente en su corazón. Porque debemos de reconocer de que a pesar de que muchas veces, mal que nos pese, hemos sido beneficiarios de toda su bondad, hemos sido beneficiarios de su amor, de su gracia, de su salvación, y a pesar de eso, sin ningún tipo de escrúpulos, muchas veces debemos reconocer de que su propia iglesia, ¿verdad?, permanentemente denigra a su Señor, permanentemente vive una condición y una situación de queja casi que patológica. No hay nada que nos venga bien, no hay escenario que no arranque de nosotros enojos, quejas, enemistades, reproches, ninguneos, ¿verdad? Como si pudiéramos ningunear a Dios, pero aún así lo intentamos. Y eso deja en evidencia lo que hay en el corazón del pueblo, eso deja en evidencia lo que hay en el corazón del pueblo. Lo maravilloso es que a pesar de todas esas cosas, Dios nos sigue amando de una manera incondicional. El amor de Dios es un presente continuo. ¿Por qué? Porque el Padre envió al Verbo que se hizo carne y se llamó Jesucristo, el Mesías, Mashiach, y lo comisionó a esta dimensión, a este plano llamada Tierra, para poder reconciliar todas las cosas. Y siempre digo lo mismo, la mayoría de nosotros vemos, creo que no es menor, vemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como el mayor sacrificio y el último sacrificio, que implicó poder tener una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, que nos reconcilió para con el Padre y nos tendió un puente llamado vida eterna. Pero la obra de nuestro Señor Jesucristo fue una obra que va más allá de ese maravilloso privilegio, porque el Señor vino a reconciliar, a restituir todas las cosas, no solamente nuestra salvación, lo cual, vuelvo a decir, definitivamente desde nuestro punto de vista es lo más importante, es lo más superlativo, pero subyacen en el plano natural y en el plano espiritual, subyacen una cantidad de ejercicios que de manifestaciones que Dios provocó, que se vieron distorsionadas por las razones que fueran. Por lo tanto, los planos y los diseños de Dios fueran distorsionados, fueran corrompidos, y Dios tenía que reconciliar esa obra. Dios tenía que volver las cosas a su plano original, y eso va más allá, vuelvo a insistir, aunque somos un poco la cereza de la torta, no deja de evidenciar que Dios y su magna obra va mucho más allá de significar para nosotros
ese volver el corazón de los hijos al Padre y el corazón del Padre al corazón de los hijos. Esa magna expresión junto con esta, y me refiero y retomo el versículo mencionado, que es el libro de Hechos capítulo 1, versículo 3, donde relata que después de padecer la muerte, se presentó con muchas pruebas indubitables, estuvo 40 días, tipo de un tiempo en donde ellos estaban siendo probados, los discípulos de Jesús estaban siendo probados, porque la mayoría o muchos de ellos, luego de todo lo que pasó, sus fundamentos, sus bases fundacionales, ¿verdad? Que fue lo que el Señor vino a establecer, nuevas bases fundacionales, se vieron movilizadas. Yo estoy convencido de que muchos de los discípulos, muchos de los que siguieron a Jesús, cuando de repente lo vieron colgado de un madero, lo vieron ser perforado con una lanza y lo vieron literalmente morir en su carne, en ese arponazo final, la mayoría vio ser arponeadas sus convicciones. Mucha gente que seguía y creía en Jesús, en su maestro, en su Mesías, aquel a quien consideraban su Mesías, cuando lo vieron ser perforado en su costado, ¿no? Que es una visión profética maravillosa ese momento, ¿verdad? Porque cuando fue perforado, lo que sale del cuerpo de Jesús es líquido, ¿verdad? Es agua y sangre. Y en definitiva, eso tiene mucho que ver con nuestro nacimiento natural. Tiene mucho que ver con mucho que ver con la forma en que venimos a este plano. Pero no quiero entrar en eso, porque me da la sensación de que nos estaríamos yendo a las antípodas de lo que quiero compartirles. Lo que sí me parece, vuelvo a insistir, relevante es el hecho de que el Señor, a ver, digámoslo de esta manera, se haya dado a la molestia, se haya dado a la tarea de estar 40 días con sus discípulos, luego de haberles enseñado todo lo que les enseñó, luego de haber vivenciado todo lo que vivió, luego de haberles compartido todo lo que les compartió, luego de haberles enseñado todo lo que les enseñó, estuvo 40 días enseñándoles, a ver, no estrategias, no estrategias de... no estrategias divinas necesariamente de cómo levantar iglesias, no estrategias de cómo hacer, bueno, no sé, se me ocurren un millón de ideas, pero no vino no invirtió 40 días para con sus discípulos para cosas banales, para cosas triviales. Lo que me llama la atención es que la Biblia sintetiza y resume de una manera muy práctica aquello a lo que Jesús vino, y lo hizo de una manera indubitable, con pruebas indubitables de que él estaba vivo. Y dice que les enseñó acerca del reino de Dios. ¿Qué más le tenía que enseñar acerca del reino de Dios? Me maravilla porque desde los comienzos, desde la época de Juan el Bautista, ¿verdad? Que fue el que, tal cual dice las Escrituras, él fue abriendo el camino, ¿verdad? Anunciando el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y con el reino de los cielos comenzó todo.
a través de Juan el Bautista y termina de la misma manera, termina con el Señor Jesús enseñándoles 40 días acerca del reino de Dios o acerca del reino de los cielos, que era lo tan importante que ellos tenían que entender de una vez para que el Señor Jesucristo invirtiera, discúlpenme si no es la frase más acertada, si no es la mejor, el mejor calificativo, pero seamos prácticos, el Señor Jesús vino e invirtió 40 días, ¿verdad? Enseñándole a sus discípulos y en ellos a nosotros, o por lo pronto es lo que quiero entender, acerca de algo que evidentemente debió de haber sido entendido o algo pasó, que el Señor se dio a la tarea de venir 40 días para seguir enseñando acerca del reino de los cielos. Por lo tanto, el entender de que el mensaje que nuestro Mesías pregonó estuvo íntimamente ligado con el reino de los cielos, nos lleva a concluir de que el mensaje que el Señor Jesús enseñó durante su estadía en este plano está íntimamente ligado con una forma de vivir, con una cultura, y es la cultura del reino de los cielos. Todo reino tiene su propia cultura. Cada vez que un reino se establece, y vaya, si han habido imperios, reinos, señoríos, soberanías, en términos históricos y en términos humanos, a lo largo de la historia, reinos que se han impuesto unos tras otros, se han impuesto hasta llegar al día de hoy, en donde somos gobernados, pero creo que esta vez somos gobernados no necesariamente desde una visibilidad tan importante como podría llegar a ser el imperio asirio, el imperio romano, y así podemos, bueno, el imperio otomano, y así podemos seguir con infinidad de reinos que, vuelvo a insistir, fueron parte de la historia y se fueron gestando cambios sustantivos en la humanidad a lo largo de la historia. Pero cada uno de esos reinos, algunos con mayor efectividad, algunos sin trascender demasiado, cada vez que se imponían por medio de la violencia, y eso es algo importante a la hora de poder entender reino, que un reino solo sí se impone a través de la violencia, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Y los valientes lo arrebatan. Desde la época de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la manera de establecer reino es por medio de la violencia. Claro, no una violencia física necesariamente. No está hablando, ni se nos ocurre hacer una apología de la violencia, entendida de acuerdo a definiciones humanas. Estamos hablando de establecer una cultura, y esa cultura tiene que ver con trabajar de una manera sistemática en poder asimilar verdades y principios eternos y vivir principios eternos. ¿Por qué digo esto? Porque, aunque parezca una locura, para tener una idea práctica de lo que estamos diciendo, tenemos muchos hermanos, y miren que no es una acusación ni nada que se le parezca. Yo no soy absolutamente nadie para levantar el dedo inquisidor. En todo caso es o forma parte de un rol magisterial que entendemos, asumimos,
pero hay cosas que uno necesariamente tiene que compartirlas. Uno, en el afán de edificar, ¿verdad? Y ese edificar no tiene que ver con el de congraciarse. A veces el edificar implica decir algunas cosas de manera respetuosa, pero decir cosas que no gustan, ¿verdad? Que nos complican, nos contradicen y por lo tanto nos dejan en evidencia. Y cuando muchas veces quedamos en evidencia y hay cosas que no queremos terminar de reconocer, allí comienzan a generarse, allí el espíritu de Caín comienza a moverse de una manera, pero maravillosa, maravillosa. Lamentablemente el espíritu de Caín es un espíritu que sigue demasiado vivo en la iglesia de Jesucristo, y francamente no entiendo por qué. No entiendo mucho el por qué. ¿Por qué permitimos que siga viviendo, ¿no? A eso me refiero. Ese es el porqué que no entiendo, porque aquellos que vivencian una cultura del reino, aquellos que, abramos un paréntesis, imaginemos que nosotros éramos parte de esos discípulos que estuvieron allí esos 40 días con Jesús, siendo edificados acerca de realidades del reino de los cielos. Yo estoy convencido de que nosotros hubiéramos salido de ese seminario entendiendo de que el reino de los cielos no es una vana estructura, sino que es una cultura que debe de permear todos los ámbitos de nuestra existencia. Todos, absolutamente todos los ámbitos de nuestra existencia. Y ya vamos sacando seguramente alguna conclusión, y una de las primeras conclusiones a la que yo llego es que seguramente el Señor Jesucristo vio que había algunas cuestiones que, a pesar de todo lo que el Señor hizo, todo lo que vivieron, todo lo que enseñó, todo lo que ellos habían vivenciado, Él necesitaba reforzar algunas cosas, Él necesitaba refrendar algunas cosas, porque claramente al haber desaparecido su figura física de la noche a la mañana, fruto de un escarnio, fruto de la religiosidad imperante, menguaron demasiado en sus convicciones. Y todos esos fundamentos que el Señor estableció en su vida, como la parábola, ¿verdad? Algunos fueron sembrados entre piedras, otros entre espinos y otros, en buena tierra. Uno verá, o cada uno verá qué tipo de tierra es, o qué tipo de circunstancia eso vive, para tomar conciencia de qué tanto ha permeado la palabra de Dios y por tanto el reino de los cielos y por tanto la cultura que necesita establecer el reino de los cielos para de esa manera hacer viable que verdaderamente el Señor Jesucristo mora en nuestro corazón. Yo he escuchado miles de veces que Jesucristo mora en nuestro corazón, y yo debo de concluir de que a veces no están dadas las condiciones. Por más que yo diga sí Señor, sí Señor, sí Señor, a veces no están dadas las condiciones en mi vida personal para que el corazón sea un trono que a Dios le agrade, para que Él decida venir y morar en ese lugar, porque mi vida, más allá de que yo digo con mi boca sí Señor, sí Señor, sí Señor, está muy alejada de una ciudadanía del reino de los cielos. Y yo quería decirles que a mí me sigue sorprendiendo como gente que dice sí Señor, sí Señor, sí Señor, que congrega casi que religiosamente, sigue poniendo la monedita de los 29 abajo del plato. Yo no puedo creer que la iglesia de Jesucristo siga poniendo sus expectativas en ciertas cábalas. Yo me sigue rompiendo los ojos el ver cómo hermanos cristianos que alcanzan la bendición de poder tener una movilidad, una locomoción, le atan una cintita roja
o le ponen algo como señal de protección. A mí me parece inconcebible ese tipo de cosas que a usted le parecerán una bobada, una trivialidad, pero para mí son gravísimas, porque para mí dejan en evidencia en pequeñas cosas que si estamos vivenciando algún tipo de soberanía, bueno, no sé cuál es. Lo que sé es que el reino de los cielos no es. Porque alguien que vivencia, alguien que vive, alguien que se cultiva bajo la vivencia y bajo la cultura del reino de los cielos, que es una forma de vivir, no puede poner sus expectativas en que el azar le va a favorecer poniendo una monedita los 29 de cada mes debajo de un plato cuando se le pone ñoqui. ¿Qué tienen superpoderes los ñoquis? Yo no puedo entenderlo. No puedo entender francamente, y entiendo que es algo, por eso hablamos de cultura, por eso la necesidad de reforzar. ¿Por qué ustedes creen que Goliat estuvo tanto tiempo, mañana, tarde y noche, gritándoles exactamente lo mismo, a Saúl y a todo el ejército de Dios, a todo el ejército del pueblo de Dios? Bueno, porque a veces, y eso es violencia también, cuando vos insistís en algo, y insistís en algo, y el otro no hace nada para repelerlo, ¿saben cuál es el problema? Que lo termina aceptando y lo termina creyendo, lo termina asimilando y lo termina viviendo. ¿Qué era lo que Goliat estaba queriendo imponer en Saúl y el ejército de Saúl? Bueno, el imperio del miedo, el imperio de la muerte. ¿Saben qué? Lo logró. Porque Saúl estaba aterrado. Porque por más de sus gritos llenos de bríos y sus encendidos discursos y sus gritos de guerra, no salió nadie, no se apareció nadie, salvo aquel a quien Dios había señalado para tamaña comisión. Entonces, cuando alguien te impone algo, por eso tenemos que tener tanto cuidado, porque este sistema está imponiendo por medio de la violencia, y la violencia es el sistemáticamente decirte A, B, C, D, F, y vos vas a terminar diciendo, bueno, ¿cuál es tu letra preferida? La F. Porque de repente entras en todas las plataformas habidas y por haber, y en todas te hablan de F. Te hablan de A, te hablan de B, te hablan de C, te hablan de Z, pero te hablan de F. Y vos decís, bueno, ¿cuál es tu letra preferida? La F. ¿Y por qué? No sé, me gusta la F. No sé. Hay una somatización de lo que el enemigo ha venido haciendo. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta Agenda 2030. Por eso hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas que tienen apariencia de bondad. Pero ¿cuántas veces la Escritura nos habla de tener reparos en aquellos que vienen con apariencia de bondad? Pero ¿y dónde está el reino de los cielos? Yo necesito decir, por más arraigo que tenga en el Uruguay el carnaval y las llamadas, por más arraigo popular que tenga, y que forme parte, me cuesta decir esto, pero forme parte importante de nuestra cultura, y recordemos que cultura no es solamente una palabra que hable acerca de nuestra idiosincrasia y de nuestras costumbres. Nosotros, hijos del Eterno, ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que tener por definición, cultura es aquello a lo cual se le rinde culto. Y saben, por ejemplo, aquellos que peregrinan todos los días que hay llamada, que son bacanales, créanme, yo cada vez que visualizo esas cosas, hace muchos años ya que no las visualizo,
eh, pero soy consciente de que se sigue dando todos los años, lo mire yo o no lo mire yo, también tengo conciencia y constancia de que mucha iglesia de Jesucristo asiste a esos bacanales, asiste a esos altares que no son necesariamente altares a Jehová. Porque usted no tiene ni idea de todas las cosas que se mueven detrás de ese acto cultural. Usted no tiene ni idea de todo lo que se mueve reconocido por la intendencia. Yo no sé si por presidencia, espero que no. ¿Verdad? El Día de las Playas, relacionado con una entidad. Y lo han hecho una figura cultural y representativa de la cultura uruguaya. Usted no tiene ni idea de todo lo que se mueve. No, pero fui a mirar. Y van, pero aparte van a mirar todos los 2 de febrero. ¿Cómo es? ¿2 de febrero es? No me acuerdo. Bueno, por ahí. Que no tiene ni idea de todas las cosas que se mueven cada vez que tenemos el derecho cívico y moral de ejercer nuestra responsabilidad de decidir, ver a gente, quiero ser muy respetuoso con esto, embanderados, pero a ver, no es que me moleste, no es que me parezca mal el estar embanderado de. Lo que sí me parece absolutamente fuera de lugar es que detrás de ese embanderamiento, no sé si existe la palabra, pero bueno, apelo a que me entiendan, lo que hay lo que subyace es una absoluta confianza, plena confianza en esas figuras que no dejan de ser humanos, que no dejan de ser mortales, que bueno, yo sin ánimo de entrar en política creo que nos han dejado por demás claro, ¿no? Yo siempre recuerdo, vuelvo a insistir, no es que quiera entrar en política, ni lo voy a hacer, ni me interesa, más allá de que soy muy contestatario en las redes sociales respecto de cosas, porque yo tengo posición tomada respecto de muchas cosas, pero siempre recuerdo en mi época liceal, o sea, hace décadas, tenía un maestro, no, perdón, no era liceal, era la escuela. Tenía ¿cómo es que se le llama cuando viene alguien a ser probado? Algún maestro que, bueno, que ya está por ahí, ya se recibió, pero necesita participar de algunas clases y, bueno, no me acuerdo el nombre, no me sale ahora, pero teníamos una maestra, obviamente, y teníamos un profesor, ¿no? Quien le asistía, le ayudaba, le acompañaba, y se supone que era un apoyo y un soporte también para nosotros como alumnos, especializado en historia, y tenía un sesgo político muy claro, muy muy dominante. Y yo lo recuerdo de una manera patente, no por la filosofía política, la filosofía moral, sino por el precepto y el concepto que se escondía detrás de esa frase, porque yo recuerdo que él una vez, en su condición de profesor de historia, pero claramente adepto a una corriente política y filosófica, nos enseñó una máxima del anarquismo, ¿no? Y él nos decía que una máxima del anarquismo es que el poder en sí mismo corrompe. Y a mí, la verdad, en ese momento y durante muchos años, es una frase que me quedó grabada. No me preguntes por qué, porque la verdad no tengo ni idea. Pero es una frase que siempre por alguna extraña razón me venía a la mente.
De hecho, hoy tengo 50 años, te estoy hablando de cuando yo iba a la escuela. Hoy tengo 50 años y la tengo igual de presente que hace décadas atrás. Y yo, que he participado ya de unos cuantos actos electorales y que he visto a varias corrientes políticas de acá, del otro lado, de más acá o de más allá, no importa. Yo he llegado a la triste conclusión, de que lamentablemente el ser humano, por cierta naturaleza caída y corrupta, cada vez que llega al poder, a un escenario de poder, termina siendo seducido por el poder. Y ese poder, cuando alguien no tiene los cimientos sólidos, lo suficientemente sólidos, o fundamentos que tengan sustancia, porque hay fundamentos que no tienen sustancia. ¿Vieron como esos hay fundamentos que son como un globo? Vos lo ves y es una cosa gigante, una cosa de colores gigante, pero le soltás la boca del globo y se va, desaparece, queda algo absolutamente sin forma. Bueno, así son muchos fundamentos que los seres humanos los tenemos por consignas divinas prácticamente. No tienen sustancia, no hay ningún peso, no tienen materia, no tienen sustancia, básicamente. Y volviendo al ejemplo que les quería decir, no es que yo crea que esté mal. Yo no soy quien, vuelvo a insistir, para decir lo que está bien o está mal en esa materia, pero lo que sí no puedo dejar de reconocer es que cuando vos, en definitiva, te embanderás, ¿verdad? Con un determinado color, ¿verdad? Y haces una defensa, como yo he visto algunos. Acá tenemos un dicho de que no se puede, bueno, creo que en buena parte del mundo, ¿no? Aquello de que acá no se puede hablar ni de política ni de religión, porque son motivo de discursos encendidos y de motivaciones pasionales por demás. Y la verdad que cuando a veces conversás con algunos respecto a algunas realidades que te rompen los ojos, que están empíricamente comprobadas, que hay archivos de por medio, y genera una ofensa, genera un dolor, con una evidente falta de autocrítica absoluta, te das cuenta de que en realidad dicen sí señor, sí señor, sí señor, los lunes, los miércoles, los viernes, los sábados cuando van a la iglesia, pero a la hora de poner sus esperanzas las ponen en un partido político y no en nuestro Dios. Que se conducen por lo que el líder político les dice, ¿verdad? Como si fuera Jehová, y no porque los principios del reino nos mandatan. Entonces, yo francamente, estoy, no sé si sorprendido o preocupado, porque me da la sensación de que, a pesar de que todo comenzó con un arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y que de alguna manera culmina con el advenimiento del Espíritu de Dios, pero no sin antes que el Señor invirtiera 40 días hablando del reino de los cielos, reforzando, a mí me viene eso a la cabeza, reforzando ideas, reforzando principios, volviendo a repasar principios, porque
Porque hay cosas que son evidentes, pero que por alguna extraña razón se nos olvida muy fácilmente. Yo te quiero dejar una, tal vez dos, que probablemente son muy obvias, pero que no las manifestamos en nuestro ejercicio de todos los días. Y le hablo a aquellos que son hermanos en Cristo Jesús. A lo largo de toda la historia, desde el Génesis hasta acá, han habido reinos, imperios, que nos han dejado en evidencia de que todo reino, ¿qué es lo que tiene? Y bueno, por ejemplo, un rey. Por ejemplo, ahora yo le pregunto a la iglesia de Jesucristo, ¿su rey quién es? ¿Su rey se llama Jesucristo? Porque todo reino tiene un rey. Es decir, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, debemos de tener por rey a Jesucristo. ¿Será que tenemos por rey a Jesucristo? Y lo digo con todo respeto, Pero son razonamientos de preescolar en los que yo creo que la iglesia sigue obviando, porque son razonamientos que no le convienen hacer. Todo reino tiene una carta magna, una suerte de constitución. Bueno, lo que pasa es que aquí, no sé si aquí o en buena parte del planeta, las constituciones son violadas constantemente. Es un deporte nacional, la violación a la constitución o a las constituciones. Es un deporte nacional. Se pasan por el pelo como si fuera gel lo que dice la Constitución. Que puede estar bien o mal, eso es otro capítulo. Pero es traspasada todo el tiempo. Sobre todo de aquellos que tienen que mandatarla, tienen que funcionar en base a esos mandatos, casualmente. Nosotros tenemos una constitución, nosotros tenemos una carta magna, es la Biblia, básicamente. Es la Biblia realmente nuestra carta magna. Es la Biblia aquella a la que cada vez que tenemos un proceso legal, cuando digo proceso legal, yo entiendo por legal cualquier ámbito de nuestra existencia, porque todo en el plano espiritual y en el plano natural funciona en base a legalidades. Por lo tanto, la vida es un acto jurídico. La vida es un acto jurídico. Nuestro Dios es un Dios de justicia, y bendito sea el nombre de Jesús, que es un Dios de gracia y de amor. Pero permanentemente nosotros estamos vivenciando situaciones y muchas veces incurrimos en situaciones legales en cualquier ámbito de la vida. Vuelvo a insistir, porque la vida es un acto jurídico. Pero en vez de consultar lo que las Escrituras dicen por medio del Espíritu Santo, o consultarle al Espíritu Santo, que es el Señor de la Iglesia, porque el propio Jesucristo dijo, muchachos, parafraseando, ¿no? Es necesario que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no va a poder venir nunca aquel que les va a ayudar a poder continuar su carrera, que es el Espíritu Santo.
porque Él les enseñará acerca de mí, Él les enseñará todas las cosas y les guiará a toda verdad. Él traerá convicción de pecado, de justicia, de juicio. Él es el moderador, Él es el que va a funcionar como juez. Mientras Yehoshua funciona como nuestro abogado. Yo creo que tenemos mucho camino por delante, amada iglesia. Pero es un camino sinuoso, es un camino turbulento. Pero lo más triste es un camino equivocado, que no nos va a conducir a nada bueno si no entendemos que nosotros tenemos una ciudadanía que debemos de representar de una manera fiel y digna, por no decir que son lo mismo. Una ciudadanía que debe de ser ejercida de manera responsable, entendiendo cuestiones básicas. Yo mencioné dos, apenas dos, y es de que todo reino tiene un rey, y su nombre es Jesucristo. Sería bueno poder, dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. Sería bueno que nuestros frutos digan, nuestros frutos digan que Jesucristo es nuestro Rey. Y sería bueno que nuestros frutos digan que nosotros somos conducidos no en función de lo que yo voy construyendo de turno, en función de mi conveniencia o en función de lo que nuestra Carta Magna nos enseña y que nos es iluminado por medio del Espíritu Santo para ser conducido de esa manera y no conducido conforme a lo que a mí me conviene. Estaremos hablando de personajes un poco paradójicos, un poco raros, un poco complejos, como Balaam, un profeta de Dios. La mayoría de las Biblias hispanas dicen que sí. Hay estudios que dicen que sí. Pero hay conductas que dejan ciertas interrogantes o ciertas dudas. Estaremos hablando de Pérgamo. Estaremos hablando de al reino de los cielos. Porque bueno sería, necesario sería, cada tanto acercarnos a nuestra billetera y visualizar nuestra cédula de identidad, en donde por allí, en algún espacio dice nacionalidad, y yo te animo a poder cambiar. Donde dice uruguayo, por poner ciudadano al reino de los cielos. No literalmente, porque estaríamos incurriendo en una falta legal. Estaríamos falsificando un documento con todas las consecuencias que eso significa. Estoy hablando en sentido no literal, sino de poder imaginar que allí no dice uruguayo necesariamente, sino que diga ciudadano del reino de los cielos. Porque vuelvo a insistir, sería bueno, y quiero dejarles con esta reflexión, ¿qué creen ustedes que Jesucristo les enseñó de nuevo, distinto, diferente? ¿Por qué creen que estuvo 40 días luego de haber padecido todo lo que padeció, luego de haber enseñado todo lo que enseñó, para seguir enseñándoles acerca del reino de los cielos, del reino de Dios? ¿Hubo algo que no entendieron? ¿Hubo algo que no le dio tiempo de enseñar? No sé, se lo dejo para que tal vez podamos contestarlo a título personal. Siempre es un enorme
placer estar en contacto con ustedes. Yo, desde mi humilde lugar, les bendigo, les cubro con esa sangre preciosa de Jesucristo, cubro mi vida, la vida de mi familia, de mis afectos, de mi esposa, de mis hijos, mi familia, cubro la iglesia de Jesucristo y declaro que pensamientos de bien y no de mal tiene el Padre para con nosotros. Gracias, amada iglesia. Shalom.